Hola ICB, es increíble veros a todos aquí, podéis sentaros. Gracias equipo de alabanza, como siempre, súper elegante. Estamos en el libro de Romanos y espero que puedas estar disfrutando de esta palabra. Me encanta reunirnos para poder aprender de la palabra. ¿Quién necesita una palabra del Espíritu? Sí, yo también. La semana pasada, Pastor John nos dio un mensaje muy profundo y precioso. Y si no lo escuchaste, puedes escucharlo de nuevo en la aplicación. Pero él explicó y habló sobre Romanos 8, enseñándonos cómo podemos estar moldeados por el sufrimiento. Que podamos sostenernos por el Espíritu en ese sufrimiento y después también asegurados por su amor. Y eso es muy bonito y significativo ese mensaje. Así que gracias, Pastor John, por eso. Pero él también nos recordó que Dios también se nos moldea a través de nuestro dolor y siempre trabaja a través de eso. Y podemos ver cómo su divinidad nos va moldeando y lo veremos también en este capítulo 9 y 10 de Romanos. Tengo el privilegio de hablar sobre este capítulo, estos dos capítulos, Romanos 9 y 10. Lo haremos lo más simple que podamos, pero el contexto importa y importa un montón aquí en este capítulo. Así que quiero tomar un tiempo, mi primer punto va a ser el más largo, porque quiero que nos pongamos en contexto. Y los últimos 2 puntos van a ser más cortitos. Vamos a orar. Jesús, gracias. Pido por tu ayuda, que nos des ojos para ver y orejas para escuchar, que podamos ser sensibles a tu Espíritu y que tú nos hables por tu gloria en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Este es el capítulo donde se considera pues uno de los más complicados o malentendido, al menos en el Nuevo Testamento. Y si digo la verdad, puede entenderse así como toda en su complejidad de la Biblia. Intentamos leer Romanos como una salvación individual, ¿no? Como una determinación divina. ¿No es gracioso cómo tendemos a leer este capítulo? Nos fijamos en la determinación divina, no voy a ir por ahí. Hemos tenido también nuestras reuniones de School of Ministry, que nos ha ayudado también la mujer Whitney. Y mi mente ahora mismo está un poco en ese momento de teología que tuvimos este finde. Hemos tenido muchos tiempos en los que tenemos esta idea de Dios que predestina todas las cosas que tenemos, nuestra libertad, y esto es muy profundo realmente, pero creo que no tengo todas las respuestas, obviamente, pero sí que he orado y he pedido al Espíritu Santo que nos dé claridad, que nos dé significado y para nuestras vidas, y este es el objetivo. Pero quiero hablar con claridad, así que nuestro primer punto es que desafiemos las conclusiones fáciles. Este es mi primer punto. Después va a ser descansar en el plan redentor del Padre. Y por último, respetar la paciencia del Padre. Así que vamos a por el primer punto, desafiar la conclusión fácil. Y eso es un consejo para nuestra vida. No queremos asumir cosas ya en la primera, porque podemos encontrarnos con muchos problemas interpretando nuestra escritura en las escrituras y saltar a conclusiones que a lo mejor no son del todo ciertas. No vamos a leer todos los versículos que voy a estar nombrando, pero lo vamos a ver en la pantalla porque tenemos mucho que hacer en este primer punto. Y eso, vamos a por el primer punto. Romanos 9, vamos a ver en los versículos 1 y 5 que Pablo está agónico por las personas de Israel, por el pueblo de Israel, porque se han perdido, no han recibido a Cristo, están perdiendo
el Mesías. De hecho, Pablo lo dice, mm, perdería mi salvación para que ellos pudieran tenerla. Esto es cómo ama a sus personas, al pueblo de Israel, y se está agonizando. Y en el capítulo 10 nos da su deseo de que ellos puedan recibir a Cristo a través de la fe y ser salvos. Leemos estos versículos, si puedes creer, si tú lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, puedes recibir que Cristo es tu Salvador y vas a ser salvo. Y puedes traer esas buenas noticias. Si te pones en contexto, Pablo está hablando a su propia gente que esto es lo que necesitaban hacer. Esta es su pasión. Pero ellos siguen con la idea de que son salvos, de que están bien por su herencia, por sus antepasados y por la ley, porque seguían el Torá y la ley. Así que ellos están creyendo que esto está bien, pero Pablo les dice que ese no es el caso, que eso no es lo correcto. Como hablamos también en Romanos 7, de que la ley no era suficiente. Y Pablo señala en los versículos 6 y 7, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los descendientes de Israel son de Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Y esto es bastante intenso, no es lo que los israelitas están creyendo. Pero es que realmente en el versículo 10 nos lo señala aún más. Dice esto, no hay diferencia entre judíos y gentiles. Pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Esto no es lo que ellos han oído. Así que estamos entrando en un reto importante que en Romanos tenemos un poco de desunidad porque ese es el mensaje que están oyendo y están confundidos ahora mismo. Están empezando a cuestionar y preguntar cosas muy razonables. ¿La palabra de Dios ha fallado? Porque su pacto ya no es el que es o nos mintió. ¿Él es realmente confiable? Esta es la pregunta. Este es el contexto de Romanos 9, perdón, y es la pregunta de todos los de allí. ¿Estáis conmigo? Pablo continúa los versículos del 7 hasta el 29, hasta casi al final del capítulo, y empieza a resaltar conceptos clave del llamado de los israelitas y empieza a hablar propósito para decir que la palabra de Dios no ha fallado. Esto es lo que dice en el versículo 6. No ha fallado la palabra del Señor y va a llevarlos a través de la historia para mostrarles que su palabra, la palabra de Dios, no ha fallado. Escucha, su audiencia en Roma lo entendieron, entendían lo que estaba hablando Pablo, pero estamos muchos centenares de años atrás y los nuevos que están entrando en la fe a lo mejor también se pierden, como nosotros también nos perdemos a veces, ¿no? Y es en esta porción de la escritura que encontramos discusiones que crean oportunidades para tener conclusiones fáciles que tenemos que resistir a ellas. Porque a veces resultan ser incluso todo lo contrario a lo que realmente son, ¿no? Quiero realmente saltarme los difíciles versículos, ¿no? Muchas veces para ir a los fáciles, pero vamos a extendernos un poquito para decirlo tal y como es. Alguien que esté estudiando, ¿vale? Vamos a empezar con el versículo 13. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Wow, ouch. Una conclusión fácil, ¿no? Evidentemente, pues Dios ama a algunos y a otros los odia. Los versículos 15. A Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y será compasivo con quien yo quiera. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia. La escritura dice, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer.
Ouch. Una conclusión fácil. Él ha predestinado nuestro destino. Levantó a Moisés, endureció a Faraón, no hay libre albedrío, ya está predeterminado. Es una conclusión fácil y después incluso lo hace más difícil en los versículos 19 al 23 cuando dice, porque todavía no echan la culpa a Dios, que puede oponerse a su voluntad. Respondo, ¿quién eres tú para decirle cuentas a Dios? ¿Acaso le diera la olla de barro al que la moldeó, ¿por qué me hiciste así? Escucha esta parte claramente. No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para unos especiales y otras para fines ordinarios. Y si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción, ¿qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objetos de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? ¡Baf! ¿Qué es esto? Básicamente, conclusión fácil. Dios va a hacer lo que le dé la gana. En fin, Él es Dios, va a determinar quién va al infierno, al cielo, sabe qué está haciendo, confía en el Dios, bendecido sea su nombre, pero Él decide. Solo somos humanos, barro, y Él es el alfarero y hace lo que todo va a querer. Vamos a ello. Vamos a encontrar el contexto. ¿Cuál es el contexto? Romanos 9:6. ¿La palabra de Dios ha fallado? Esa es la pregunta. Eso es lo que se está preguntando. ¿Ha fallado? ¿Dios no ha mentido a Israel? Todas las historias que vemos. ¿La palabra de Dios ha fallado? Pablo dice, no, desde el principio no hay nada. Dilo conmigo, nada. No hay nada. Nada en el contexto o en la pregunta que sugiera que estos pasajes tengan algo que ver con los destinos personales, ni con la salvación individual, ni con el libre albedrío. No hay nada que ver con esto. Solo se trata de el llamado de Israel o su vocación, sino en su soberanía de Dios, de quién confía, en quién confía para que haga su misión. No ha fallado en su palabra, lo sigue haciendo y vamos a verlo cómo lo sigue haciendo. Pero Pablo dice que Dios siempre ha tenido la soberanía y ha sido capaz de escoger a quien quiere para traer el mensaje y para dar a conocer su mensaje y el Mesías a través de todas las naciones en todo el mundo. Y lo vemos en los versículos de 8 al 13 de cómo él escogió a Jacob por encima de Esaú, a Isaac por encima de Ismael. No se trata de gente individual. Vamos a ver cómo eso toma contexto. Lo podemos ver en la historia de Rebeca, como vemos. Hablamos sobre Abraham y Sara, de su hijo prometido, cómo pasó, sabes esa historia, ¿no? Después llega a Isaac y Rebeca y dice esto en el versículo 11. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, en otras palabras, no hizo Dios estas promesas ni esas elecciones porque ellos lo merecieran, porque ya habían hecho algo para merecerlo. No, no tenía nada que ver con lo que estaban haciendo, porque la elección se hizo antes de que nacieran. Así que vemos como en Génesis, también 25-23, el ángel viene a Rebeca y le dice a Rebeca, y él le contestó, porque está teniendo mellizos, hay dos naciones en tu seno. Se está refiriendo a Jacob y Esaú. No estamos hablando de individuales. La audiencia entendió que cuando le decía a la multitud de que amó a Jacob y odió a Esaú, no estaba hablando de individuos, estaba hablando de naciones. ¿Lo entiendes vosotros? ¿Lo entendéis vosotros? Pablo
quiere enseñar a la multitud la soberanía de Dios y que su elección es para, para su misión, la misión de Israel y no por lo que estaban haciendo. ¿Cuál era esta misión, no? Isaías nos lo dice en 61:6, hablando a Israel. Pero a vosotros os llamarán sacerdotes del Señor, os dirán ministros de nuestro Dios. ¿Cuál era su trabajo? Sí, ser ministros y ser luz para todas las naciones. Lo vemos también en Isaías 49:6. Voy a haceros luz para los gentiles, no solo para los judíos, sino también luz para ellos, para que mi salvación pueda ser alcanzable para todas las naciones. Esta es la misión. Los judíos eran los primeros misioneros para hablar del Mesías. Y hay un montón de versículos que hablan sobre esto. Él eran los medios para que todas las naciones pudieran ser bendecidas para el Mesías, para la noticia. Hay un montón de versículos que están ahí en la pantalla, como lo puedes ver, que confirman eso. Muchos versículos e incluso más que eran y reflejan el trabajo, ¿no? Su misión. Así que Dios está ilustrando su elección, la descendencia de Isaac y Jacob, por encima de los moabitas, que eran de Ismael, y los edomitas, que estaban en el cargo de Saúl. Los rechazó porque estaban eternamente perdidos. Este no es el contexto, no es el problema, no es la cosa principal. No está hablando sobre ellos. Está hablando de que estas naciones no fueron escogidas para el rol sacerdotal del que Dios había escogido Israel. ¿Lo estáis pillando? Solo 3 de vosotros habéis dicho que sí. Bueno, vamos bien. Dios amó a Jacob, ¿vale? Sí, aceptamos que era Israel y odia, y odia a los edomitas. Vamos a retomar esto. Bien. Hay diferencia en amar y odiar en este idioma de las escrituras, porque es hiperbólico, es una exageración para hacer y contrastar un punto final. No es que realmente odie o ame, no como las expresiones que podamos expresar, ¿no? Como que estén lloviendo un montón, es una expresión americana, no significa que literalmente esté lloviendo muchísimo, pero realmente aquí vemos cómo Lucas nos dice que si alguien no viene a mí, no sacrifica el amor de su padre o su madre, no significa que odies a tu padre y a tu madre, sino que priorices a Dios, ¿no? Puedes ver la literatura en muchas de las escrituras. Está haciendo un punto aquí importante Pablo. No está diciendo de que odie a los edomitas, sino que prefiera y escoja a las personas adientes para poder transmitir este mensaje a todo el mundo. ¿Estamos bien de momento? Vale, vamos a complicarnos un poco más. La idea de que Dios ha creado a ciertas personas de hacer bien y mal para su gloria, para su propósito, y que no hay libre albedrío. Estamos hablando aquí sobre, bueno, muchas otras cosas, que hay un problema principal. Es que tenemos una conclusión fácil, ¿no? El apóstol Pablo, el autor de este capítulo, tiene una conclusión diferente. Y en este caso, gracias a Dios, nos dice que su conclusión, nos la nombra aquí en estos versículos, a través de todas esas historias que nos habla del Antiguo Testamento, nos dice, ¿qué concluiremos? Nos dice, esta es mi conclusión, Pablo. Y él está lleno del Espíritu. La determinación, la conclusión determinista, lo que esperamos, lo que Pablo diría ante esto es que él, en su soberanía, dice quién es escogida y quién es no. Nadie tiene el derecho de quejarse sobre esto porque él es el alfarero y nosotros somos barro, somos humanos. ¿Adivina qué? Pablo no dice eso. No quiere acabar diciendo esto. En su lugar dice esto. Gentiles que no buscaban la justicia,
la han alcanzado. Me refiero a la justicia, que es por fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Pues porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Es su conclusión. Pablo está diciendo es que los gentiles han conocido la redención, han entendido, porque han creído en Dios, en el Mesías. Pero los judíos que han seguido la ley, basándose en su herencia, la ley lo están perdiendo. Esta es la conclusión de Dios, que necesitan andar por fe. Y esto incluye a los judíos. ¿Estáis conmigo? ¿Qué es lo único que Dios busca de las personas? Fe. Hebreos 11:6 nos lo dicen, que sin fe no puedes agradar al Señor, que es fe, creer en Dios, creerlo, lo confío. Y lo dice en Abraham, confía en Dios, los hebreos, que recibimos esa justicia y somos justificados a través de esa fe que tenemos en Él. Y esto es consiste en nosotros, en andar por fe y en creer en Él. Así que vamos a hablar sobre la dureza o cómo se endurece. Esta palabra se traduce como fortaleza. O sea, endurecer, la traducción es fortaleza. Y Dios habla de cómo endurece el corazón de los que se apartan. Es como, la traducción sería cómo se fortalecen, se fortalece su corazón. Pero vamos a poner esta nota en la pantalla ahora mismo, porque quiero que pienses en eso. Dios endurece a las personas al fortalecer en cómo resuelven sus ideas que se han construido en su propio corazón. El ejemplo que nos da es Faraón. Vamos a ver si esto tiene sentido en este contexto. La Escritura nos dice que 6 veces el Señor endureció el corazón de Faraón. En Éxodo 9 empezó, pero lo hizo durante 6 veces. Pero tendemos a olvidar todo el contexto, que 7 veces antes de que estos versículos, el Faraón ya había endurecido su corazón. Ya había tenido la oportunidad de dar libertad a los esclavos y Dios ya lo había endurecido su corazón porque antes Faraón ya había rechazado lo que Dios estaba a punto de hacer. Dejar que las naciones fueran la nación de Israel, fuera luz para todas las otras. Aquí está el punto. Dios tiene misericordia en las personas y Él endurece a las personas en respuesta a su creencia o incredulidad. Lo vemos esto a través de las Escrituras una y otra vez. Y esta es la mejor parte del mensaje. Él está dispuesto a cambiar su mente si nuestro corazón cambia. Y lo vemos a través de las Escrituras. La conclusión de todo este capítulo, en los capítulos 9 y 10, lo vemos cómo encontramos paz en su plan, tanto en los gentiles como en los judíos, porque si los judíos empezaran a ser arrogantes, vemos como Pablo está diciendo, no solo os voy a señalar a los judíos, vamos a también poner en rol a los gentiles, porque si vais a dejar de ser arrogantes, voy a dejar de ser tan duro como vosotros. Así que hay un principio bíblico de su misericordia a través de nuestra fe y un endurecimiento a través de nuestra incredulidad. No es de la otra manera. Se piensan que tienen fe a través de la misericordia que Dios ha tenido con ellos. No, no es eso. Es una imagen preciosa de cómo Él va moldeando su plan divino a través de nuestra interacción con su creación.
porque tenemos libertad de creer. No es predeterminada en ese momento, resiste en esa conclusión fácil, porque las escrituras nos dicen algo totalmente diferente. Punto 2. Gracias, Dios. Baf. Punto 2. Sostenidos por el Espíritu. Descansa en el plan redentor del Padre. Quiero que escribas esto. Un plan revisado no es mejor o peor que en las manos del Padre, al estar en las manos del Padre. Porque esto es lo que pasa y lo que está pasando en la historia del alfarero y del barro, que se nos hace también referencia en el capítulo 9, capítulo 9. Podemos ver de qué trata esta historia. Se encuentra en Jeremías y la audiencia entendían exactamente lo que estaba hablando Pablo, porque conocen las escrituras. Así que vamos a ver lo que dice Jeremías. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y ahí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero. La vasija que estaba modelando se la deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. De la misma manera, el Señor dijo, Él es el alfarero y Israel es el barro. Él tiene el derecho y Él va a hacer y Él quiere cambiar su mentalidad a Israel si ellos simplemente se vuelven a Él, se arrepienten. Esto es lo que se trata este versículo, los capítulos 9 y 10 de Romanos. Es lo que hemos visto también en la escuela de ministerios que hemos tenido esta semana, que cuando Él juzga a una nación, Él está dispuesto a cambiar su mente si ellos se arrepienten. Como Jonás y Nínive, Él no quería ir a Nínive porque había mucha presión, y Jonás no quería ir allí. Desde el principio no quería decir, esta es una buena idea. No, de hecho, no le gustó la idea de ir allí. Y Jonás sabía que sí aceptaba, iba a sufrir. Así que empiezan a haber un montón de historias con el pez grande, como sabemos, y le incitó a que fuera a esa tierra. Y realmente llegó ese momento, ¿no? Y con unas palabras ellos ya, pues a lo mejor, se arrepintieron. ¿Qué es lo que hace Dios? Cuando se arrepintieron, los perdona. Y hay buenas noticias también para nosotros. En otras palabras, el alfarero no muestra cómo de poderoso es y hace todo lo que quiere, cuando quiere, sino también su manera de redimir en respuesta a nuestros corazones cambiados y transformados. Y vemos este contexto cómo encaja perfectamente en el punto de Pablo aquí, en el capítulo 9. Israel como nación han rechazado a Jesús y su vocación, su misión, que eran ser ministros y sacerdotes, pero Dios, como ama a su nación, rediseña su plan, acoge a los gentiles. Ahora la vasija se ve un poco diferente a la original, pero al final es el mismo. Todas las naciones van a Jesús gracias a la iglesia, gracias a que Dios involucra a los gentiles. Estas son las buenas noticias. Predestinó su plan para traer el mensaje a través del Mesías a todas las naciones. Esto va a seguir pasando. Va a seguir pasando con gente de Israel también, pero la vasija ha sido rediseñada. Ama su creación tanto que responde íntimamente a nuestra fe, con un propósito de redención. Y tú puedes pensar hoy de que tú estás muy lejos de esto. Has sido rebelde por mucho tiempo, pero quiero que veas la analogía de Israel en las manos del alfarero. Él está
listo, preparado para redimir ese plan basada en nuestra obediencia ahora, nuestra confianza en Él ahora. Esta es la belleza de nuestro servicio aquí. Que te quiero dar la oportunidad de conocer a Cristo, de volver a Él, de tener un nuevo comienzo. Es porque Él sabe que Dios siempre responde a nuestra obediencia. Amén. Esta revisión no es peor cuando está en manos del Padre. Y punto final, respeta la paciencia del Padre. No trates la paciencia del Padre como un permiso para hacer todo lo que tú quieras. No es el significado de lo que Pablo está diciendo en el capítulo 9, en el versículo 29, 22. Y que ese Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer a su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. ¿Por qué todo esto si Él ya quería hacerlos rebeldes? ¿Por qué haría todo esto? Como vemos en el capítulo 10, de que Dios quiere que estas personas vuelvan a Él. Y dice que yo he extendido mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Siempre se están rebelando, siempre se está esperando a que ellos vuelvan a Él. ¿Por qué Él confía en que se vuelvan si saben que van a seguir siendo desobedientes, sino que no crea esa destrucción desde el principio a esas personas? Esto no tiene sentido. Quiero mostraros una imagen. Es de ChatGPT. ¿Lo puedes ver a este niño? ¿Sabes lo que he hecho? He compartido el mensaje con ChatGPT. No me salía bien la palabra. Dame una imagen. ¿Cómo se mostraría este mensaje? Y me mostró esta imagen. Es un padre que está intentando como puede de que podamos conocerlo, que nadie sufra, y ese es su corazón. El punto del alfarero es que Él endurece esas vasijas que se están rebelando contra Él porque no es su plan, no están yendo al plan inicial. Así que Él es paciente con ellos para que ellos puedan venir ante Él, pero esta es la clave del versículo. Pero si ellos persisten en su incredulidad, ellos no pueden ser una vasija de salvación, sino se van a autodestruir a ellos mismos. Son nuestros propios corazones de resistencia a Él, al alfarero. Así que no tomes su paciencia para hacer lo que tú quieras. Yo oro, amigos, de que tú puedas tener ojos espirituales para reconocer de que somos barro. No solo somos barro que venimos directamente del corazón del Padre. Somos nacidos de su imaginación. El barro es la imagen de Dios mismo siendo moldeados a través de Dios. Somos directamente creados de su corazón, de su amor. Y te tiene en la palma de sus manos. Te está moldeando a través de revisión, de rediseño, de ajustes, de paciencia, de humildad, encontrada en la persona de Jesucristo en la cruz. Así tú puedes ser capaz de tener libre albedrío, de andar por fe y recibir su amor incondicional, ¿o no? Estamos en sus manos. Amén. Quiero que reflexiones en un momento en esta imagen y quiero preguntarte esto. ¿Puedes confiar en Dios
con sus revisiones que nos está mostrando a través de nuestra vida. Amén.